Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11. Estamos llegando casi al final de este hermoso ciclo de los profetas menores. Y para poder dar continuidad a este bosquejo, nosotros vamos a hacer una oración. Antes de hacer una oración, nosotros vamos a mencionar el título de la lección de esta semana es Visiones de Esperanza. Lindo título. Y nosotros vamos a hablar acerca del profeta Zacarías. Vamos a estudiar de Zacarías por 2 semanas seguidas. Ahora la primera parte y en la siguiente semana estudiaremos la segunda parte. Está con nosotros una vez más el doctor Reinaldo Siqueira. Gracias por estar con nosotros. Un placer, pastor, estar aquí con vosotros nuevamente. Vamos a hacer una oración y entonces vamos a dar secuencia a nuestro bosquejo. Vamos a orar. Bondadoso Padre, abrimos tu palavra e pedimos tu direção. Porque, Senhor, sem ti não podemos nada. E solamente por tu intermédio, tu Espírito, podemos compreender tu palavra segundo tu vontade. E por isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén. En el año de 1956 fue elegido como presidente de Brasil el señor Juscelino Kubitschek. Él fue uno de los pocos presidentes que se atrevió a hacer algunas cosas revolucionarias. Una de ellas fue trasladar la capital del Brasil, de Río de Janeiro, a Brasilia. Cuando se trasladaron, lógicamente, a aquel lugar que hoy es la capital del país, Brasilia, era un lugar descampado, completamente lleno de mata. Y nosotros sabemos que no es fácil limpiar todo eso para convertirla en una ciudad. En los inicios todo era alegría por toda esa iniciativa. Después comenzaron las dificultades. Los trabajadores comenzaron a enfermarse de diferentes enfermedades propias de la floresta y en poco tiempo algunos inclusive comenzaron a morir. Había una tristeza grande, los zancudos y mosquitos y las enfermedades propias de aquel lugar. El presidente del país decidió venir y construir una casa en medio de todos ellos. Esta casa es hoy recordada como el Catetinho, la casa del presidente, en medio de todo este trabajo. Esto animó mucho a los trabajadores. Finalmente, la capital de Brasilia fue inaugurada en el año de 1960, específicamente el 21 de abril, en medio de fiesta y alegría. Pero no fue fácil. Él dijo unas palabras solemnes cuando inauguró la capital. Dijo: Brasilia es la manifestación inequívoca de fe en la capacidad realizadora de los brasileños. No fue fácil. Y el enfoque de la lección de esta semana específicamente es: Dios está en el control de la historia y de la vida de las personas también. Perdona y restaura para una nueva vida. Y vamos a estudiar un poco acerca del retorno del exilio de los judíos y cómo en medio de esa desolación el Señor da palabras de esperanza. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Algunas características del libro de Zacarías. ¿En qué contexto fue escrito? ¿Qué significa el nombre de Zacarías? ¿Y cuál fue la misión específica, el mensaje de Zacarías? Bueno, Pastor Choc, Zacarías es un contemporáneo de Ageo. Verdad es que él empezó a profetizar 2 meses después de Ageo. De Ageo, ¿no? Sí, entonces ahí Ageo él dice el 6º año del segundo año de Darío, el 6º mes empezó Ageo, Zacarías dice el mismo año en el mes 8º. O sea, 2 meses después empezó a predicar. O sea, el contexto del ministerio de Zacarías es el mismo que de Ageo y el contexto está allí. La gente había regresado de Babilonia, del exilio, y estaba empezando el año 520, eso se pasó, construyendo sus casas, buscando sus intereses, pero se habían olvidado
de buscar el interés de Dios. Y Zacarías va a acordar a la gente de la experiencia de sus padres antes del exilio. Dicen, mira, tenemos de aprender lo que pasó antes, porque estamos siguiendo el mismo camino que los llevó al exilio. Entonces tenemos ahí que corregir las cosas y seguir por un camino verdadero, bueno, según la palabra de Dios. Inclusive el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Exacto, exactamente. Como recordándole a los judíos que hay que recordar que no nos debe pasar lo que les pasó a nuestros padres. Allí por causa de los pecados de ellos tuvieron que ir al exilio. Ahora volvimos del exilio y entonces el Señor nos recuerda. ¿Qué llamado hace Dios específicamente a través de Zacarías? Vemos que al inicio de su predicación, en el capítulo 1, el verso 3, dice, así dice el Señor Todopoderoso, volveos a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Volveos a mí. Entonces, volveos a mí. O sea, ellos volvieron del exilio, pero no basta. No volvieron a Dios, ¿no? No basta volver del exilio, hay que volver a Dios, ¿no? Y vemos en el contexto que pasaron casi 20 años después del regreso del cautiverio y el entusiasmo que tenían se convirtió en un desánimo. Ellos comenzaron a desanimarse en medio de toda esa reconstrucción de la vida de ellos, ¿no? Sí, porque empezar las cosas es muy difícil. Entonces llega a un lugar donde las ciudades estaban destruidas, hay que plantar en el campo, hay que preparar, o sea, no llega a un país que está todo ya arreglado, todo en su lugar, no, llega para construir. Y los pioneros siempre necesitan una fuerza más grande. Y la gente se desanimó, dijo, pero decíamos que la tierra es tan hermosa, pero llegamos aquí, está todo destruido. Que esto, que aquello, que nos iba bien, y ahora, ¿dónde está la tierra que emana leche y miel? O sea, era una tierra que estaba con dificultades, y por tanto la gente se desencantaba. Y dice, bueno, mejor voy a seguir buscando mis intereses, por lo menos, para seguir adelante, ¿no? Y hay un llamado para reconstruir el templo, ¿no? Ese es el foco, parece, de Zacarías. Y entonces él tiene 8 visiones, ¿no? Ahí está, en el libro de Zacarías, las visiones del capítulo 1, por ejemplo, los versículos 1 al 7. Nosotros vemos allí algunas visiones del libro de Zacarías. Los teólogos llaman a estas visiones compuestas un quiasmo. ¿Qué significa? ¿Qué es un quiasmo? Quiasmo es una forma poética, literaria, en que la primera parte del poema o del escrito corresponde a la última, ¿no? La segunda a la penúltima, y así, de tercera a la anterior, así. La primera a la última. Con la octava. La octava. Entonces la primera es correspondiente a la octava. La primera habla de paz, la octava de guerra, ¿no? Sí. Y así va siguiendo. Por ejemplo, ahí, si uno va mirando, hay temas que son semejantes en estas visiones que están opuestas. Opuestas, ¿no? Opuestas. Entonces la primera, la última. La segunda, la anterior, antes de la última. Y así. Y el centro está la cuarta y quinta visión. Ese es el centro del mensaje. Es el centro y nuevamente suele que cuando se pasa esto, el mensaje principal está ahí en el centro. Y el centro nosotros que vamos a tener ahí, la cuarta y quinta visión, esta visión de Josué, el sacerdote, con sus vestes rotas, no están malas, están sucias, ¿no? Contaminadas. La quinta visión, la visión de este candelabro de 7 brazos y con el óleo, el aceite del olivo. Perdón, sí. Alegría de salvación, que es el mensaje, ¿no? Sí, vemos cuando miramos la cuarta visión, que él ve al sumo sacerdote Josué delante de Miguel, el arcángel Miguel, y Satanás lo está acusando. O sea, él no era digno de ser el líder religioso del pueblo de Dios en la fecha. Entonces ahí, Josué probablemente él mismo se sentía incapaz,
porque no se sentía a la medida, a la altura para hacer esto. Pero ahí viene la gracia de Dios. Miguel reprende a Satanás y cambia y da orden a los ángeles que saquen las ropas sucias del sacerdote y le pongan vestimentas nobles, limpias, ¿no? Y dice, tú serás aquel que va a ministrar aquí en mi santuario, ¿no? Y la quinta visión, que habla del candelabro, es la idea que el candelabro representa al pueblo de Dios, ¿no? Que sería conducido por dos líderes, Josué y Zorobabel. Y ellos son los que están conduciendo el Espíritu al pueblo de Dios. Y el olivo, el aceite, el Espíritu Santo, es Dios obrando. O sea, y el mensaje viene, no por fuerza, no por tu capacidad, ni por poder, pero por mi Espíritu, dice el Señor. Qué magnífico. En la tercera parte de este momento de la exploración, Dios incentiva la práctica de la justicia. Es el mismo contexto del libro anterior, ¿no? Y que eso quiere decir que habían algunas expresiones algunas actitudes de dominio, de aprovecharse de los demás, los más pobres, ¿no? Sí. Vemos que ahí empezó el mismo problema que había antes del exilio. Sí. La gente más poderosa, los más abonados, ricos, ¿no? Empezaron a oprimir sus hermanos más pobres. Y ahí el profeta viene con el mensaje, el capítulo 7, que es este mensaje, dije, acordaos de que el Dios dijo a nuestros padres, no hagáis la opresión, no opriméis la viuda, el huérfano, el extranjero, pero ellos no quisieron escucharme, y por eso se fueron, los llevé al exilio. Ahora vosotros debéis aprender con esto y seguir por otro camino, el camino de Dios. Y ahí está la expresión que juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. Y creo que este es un llamado también para todos nosotros hoy. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Por qué necesitamos las vestiduras blancas de la justicia y también el aceite del Espíritu Santo? ¿Qué significan estos dos símbolos? Vemos que en la Biblia estas vestiduras blancas, nobles, representan la justicia de Jesús por la justificación, por la fe. Ajá. Son los méritos de Jesús que nos son concedidos de gracia, por nada. Solamente si uno acepta y cree, ¿no? Pero nosotros no somos salvados solamente para estar salvados, pero para vivir una vida de novedad de vida, como dice Pablo. Y para eso es la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo, este óleo que va realmente... Ese aceite. El aceite significa entonces la santificación. El poder de Dios, porque dice, nosotros somos bautizados en el agua, la justificación por la fe, sí, pero también el Espíritu, la capacitación para vivir una vida según la voluntad de Dios. Perfecto. Eso quiere decir que hay semejanzas y diferencias entre justificación y santificación. Todas las dos son por la gracia de Dios y por su poder, pero mientras una es un momento de declaración, soy justificado cuando yo acepto, ¿no? Pero la caminata que viene después es la santificación. El proceso de santificación. El proceso de cambiar mi carácter, cambiar mi vida, caminar por los caminos de Dios y no seguir más mi voluntad o mis pensamientos más, ¿no? Exactamente. Seguir a Dios. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad actúa. Dios reitera su llamado. El capítulo 1, el versículo 3 de Zacarías dice, volveos a mí. Es un llamado que Dios hace para todos nosotros, volvernos al Señor. Qué importante es todos los días tomar la decisión de volvernos al Señor y poder levantar nuestros ojos y decir, te pertenezco, Señor. No frustrarnos por la caminata que tenemos que pasar todos los días, por las cosas terribles que tenemos que enfrentar. El Señor dice, volveos a mí
Y el que se vuelve al Señor no tendrá montañas que no pueda pasar. No sé si alguno de ustedes, yo también, tenemos algunas montañas, algunas dificultades que librar. Ya estamos en la iglesia, ya volvimos del exilio, pero todavía hay algunas cosas que vencer. ¿Cómo podemos vencer esas montañas? Volviéndonos al Señor. Si nosotros buscamos al Señor cada día a través de la oración, del estudio diario de la Biblia, de la lección, nosotros entenderemos que valió la pena volver del mundo hacia el Señor, y poder caminar en el Señor será siempre una delicia. Vamos a orar para que nunca falte en la mesa de cada creyente el pan espiritual, y que su justicia y sus vestiduras blancas nunca falten en nuestro cuerpo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú estás dispuesto a vestirnos cada día con tu manto de justicia. Permite que nosotros podamos abrir nuestro corazón, ser limpios y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.